La vendieron a los 14 años, por las deudas de su padre, pero el jefe apache que la compró tenía otros planes. Las monedas de oro brillaron bajo la luz del sol mientras Macedonio Villalobos contaba una por una las 50 piezas que acababa de recibir por vender a su hija Candelaria, de 14 años, al imponente jefe apache que estaba de pie frente a su jacal. «Es joven pero fuerte, sabe trabajar y cocinar», había dicho el padre desesperado, empujando a la niña temblorosa hacia el guerrero de cicatrices profundas y ojos penetrantes. «Haga con ella lo que guste, pero mi deuda con don Crisóstomo queda saldada». Lo que Macedonio no sabía era que Águila de Hierro, el temido jefe apache que acababa de comprar a su hija, no buscaba una esclava ni una concubina como todos asumían. Había perdido a su propia hija de 14 años en una masacre 3 años antes, y algo en los ojos aterrorizados pero dignos de Candelaria le había recordado dolorosamente a Estrella de Agua, la niña que había sido su luz y que nunca podría abrazar otra vez. Los planes que tenía para esta niña mexicana, vendida como mercancía, eran tan inesperados que cambiarían no solo el destino de Candelaria, sino el de toda su tribu. Era julio de 1877 en Santa Bárbara, Chihuahua, un pueblo minero donde las familias pobres podían perder todo en una mala racha, y donde los prestamistas sin escrúpulos convirtieran a los desesperados en esclavos de sus propias deudas. Macedonio había sido un minero trabajador hasta que una explosión en la mina le había destrozado la mano izquierda, dejándolo incapaz de trabajar en las profundidades rocosas que habían sido su sustento durante 20 años. Sin ingresos y con una familia de 6 hijos que alimentar, Macedonio había comenzado a pedir prestado dinero a don Crisóstomo Maldonado, el usurero más despiadado de la región. Lo que había comenzado como un préstamo pequeño para comprar comida, se había convertido en una deuda en espiral que crecía cada mes, con intereses que el minero lesionado no podía pagar. 500 pesos de oro, más intereses, le había recordado don Crisóstomo una mañana calurosa de julio. Son 600 pesos en total. Si no pagas mañana, me quedo con tu casa, tus animales y tus hijos para venderlos como esclavos. Macedonio había suplicado: «Don Crisóstomo, deme más tiempo. Mi mano está sanando. Pronto podré trabajar otra vez». «Tu mano nunca va a sanar lo suficiente para el trabajo de minero», había respondido el usurero con crueldad. «Y yo no soy institución de caridad. Mañana quiero mi dinero o tomo todo lo que tienes». Esa noche Macedonio había considerado todas sus opciones desesperadas. Podía huir con su familia hacia el norte, pero sin dinero y con 6 hijos pequeños no llegarían muy lejos. Podía tratar de robar el dinero, pero eso significaría la cárcel o la muerte. O podía hacer lo impensable: vender a uno de sus hijos para salvar al resto de la familia. Candelaria, a los 14 años, era la mayor de sus hijas y la más madura. Durante los meses de crisis había tomado el papel de segunda madre, cuidando a sus hermanos menores mientras su madre, emerenciana, había caído en una depresión profunda que la había vuelto incapaz de funcionar. «Candelaria es fuerte, inteligente y bonita», había murmurado Macedonio esa noche mientras su hija dormía, sin saber que él estaba considerando venderla. «Algún hombre la va a tratar bien, y si la vendo, puedo salvar a los otros 5». La racionalización era común entre padres desesperados de la época: sacrificar a un hijo para salvar al resto, convenciéndose de que era el mal menor. La mañana siguiente, Macedonio había llevado a Candelaria al mercado bajo el pretexto de ayudarlo a comprar provisiones. Ella había ido obedientemente, sin saber que su padre había estado haciendo contactos discretos durante días, buscando compradores para una sirvienta joven y trabajadora. El interés había venido de una fuente inesperada: Águila de Hierro, un jefe apache de 38 años que ocasionalmente comerciaba en pueblos fronterizos, intercambiando pieles y productos apaches por herramientas y materiales mexicanos. Su reputación era feroz. Se decía que había matado a más de 50 soldados mexicanos en combate y que nunca había perdido una batalla. Pero lo que Macedonio no sabía era que Águila de Hierro había estado sufriendo una pérdida devastadora
que lo había cambiado profundamente. 3 años antes, durante un ataque militar mexicano a su ranchería, habían masacrado a su esposa Luna Serena y a su hija Estrella de Agua. Los soldados no habían distinguido entre combatientes y civiles, matando a mujeres y niños con la misma brutalidad que usaban contra guerreros. Águila de Hierro había encontrado los cuerpos de su familia 3 días después, cuando regresó de una expedición de caza. Su hija de 14 años había sido asesinada mientras trataba de proteger a niños más pequeños, muriendo con valor que honraba a toda su línea ancestral. Desde entonces, Águila de Hierro había vivido con un vacío en el alma que nada podía llenar. Había continuado liderando a su tribu con eficacia letal, pero había perdido toda alegría en la vida. Los ancianos de la tribu estaban preocupados porque su jefe parecía buscar la muerte en cada batalla, luchando con una ferocidad desesperada de alguien que quería reunirse con su familia en el mundo de los espíritus. Cuando Macedonio se había acercado discretamente a Águila de Hierro en el mercado, el apache había estado comprando medicinas para una epidemia que había atacado a los niños de su tribu. «Tengo una hija joven que puede trabajar duro», había murmurado Macedonio. «Es obediente, sabe cocinar, puede cuidar niños. 50 pesos de oro». Águila de Hierro había mirado a la niña mexicana que estaba ayudando a su padre a cargar provisiones. Candelaria tenía cabello negro largo trenzado cuidadosamente, ojos grandes que mostraban inteligencia y determinación, y se movía con una gracia natural que le recordaba dolorosamente a Estrella de Agua. Pero lo que más había llamado su atención era cómo Candelaria trataba a los niños pequeños en el mercado. Había consolado a un bebé que lloraba mientras su madre compraba. Había ayudado a un niño que se había caído, y había compartido su tortilla con una niña que parecía tener hambre. Es bondadosa con los niños, había observado Águila de Hierro. Muy bondadosa, había confirmado Macedonio, sin entender por qué eso importaba para alguien que compraba una sirvienta. Desde pequeña ha cuidado a sus hermanos. En ese momento, Águila de Hierro había tomado una decisión que cambiaría todo. No había estado buscando comprar una sirvienta. Había estado observando a esta niña mexicana y había visto cualidades que lo habían conmovido profundamente. «Acepto», había dicho, contando 50 monedas de oro. «Pero quiero hablar con ella antes». Macedonio había llamado a Candelaria y le había explicado la situación con una mezcla de vergüenza y desesperación. «Hija», le había dicho, «este señor apache quiere contratarte para trabajar en su hogar. Es buena oportunidad para ti». Candelaria había mirado a su padre con ojos que mostraban que entendía exactamente lo que estaba pasando. A los 14 años había visto suficiente pobreza y desesperación para saber que no estaba siendo contratada, sino vendida. ¿Por cuánto tiempo? Había preguntado con una voz más madura de lo que correspondía a su edad. Macedonio no había podido responder, porque la verdad era que nunca tendría dinero para comprarla de vuelta. Águila de Hierro había intervenido, dirigiéndose directamente a Candelaria en español claro. «¿Cómo te llamas?» «Candelaria Villalobos», había respondido ella, mirándolo directamente a los ojos sin mostrar el miedo que debía estar sintiendo. «¿Sabes quién soy?» «Un jefe apache», había dicho simplemente. «¿Tienes miedo?» Candelaria había considerado la pregunta honestamente. «Sí, pero también entiendo que mi padre no tiene opciones». La madurez en su respuesta había impresionado a Águila de Hierro. Aquí había una niña que enfrentaba una situación terrible con dignidad y comprensión. «¿Qué sabes hacer?» «Cocinar, limpiar, cuidar niños, coser, tejer, leer y escribir un poco», había respondido Candelaria. «¿Leer y escribir?» Águila de Hierro había estado sorprendido. Pocas niñas mexicanas de familias pobres sabían leer. «Mi abuela me enseñó antes de morir», había explicado Candelaria. «Decía que el conocimiento era lo único que nadie te podía quitar». En ese momento, Águila de Hierro había visto no solo a una niña que le recordaba a su hija perdida, sino a alguien con potencial extraordinario que estaba siendo desperdiciado por las circunstancias. «Acepto llevármela», había dicho, entregando las monedas a Macedonio.
pero ella viene voluntariamente. Se había dirigido nuevamente a Candelaria. Si vienes conmigo, no serás esclava, serás parte de mi familia. ¿Entiendes la diferencia? ¿Familia? Había preguntado Candelaria, confundida. Mi hija murió hace 3 años, mi esposa también. Necesito a alguien que me ayude a recordar por qué vale la pena vivir. La honestidad brutal en la voz de Águila de Hierro había tocado algo profundo en Candelaria. Aquí había un hombre poderoso, admitiendo que estaba roto por dentro. ¿Y si acepto, qué pasará con mis hermanos?, había preguntado. Tu padre pagará sus deudas y tu familia estará segura, había respondido Águila de Hierro. Candelaria había mirado a su padre, que tenía lágrimas en los ojos, pero también alivio evidente en su rostro. Había entendido que si ella no hacía este sacrificio, toda su familia podría ser vendida en esclavitud. Acepto, había dicho con una valentía que impresionó a todos los presentes. Pero cuando Macedonio había tratado de despedirse de su hija, Candelaria había mostrado la primera emoción fuerte del día. Papá, había dicho con voz quebrada, ¿por qué no pudo encontrar otra manera? No había otra manera, hija, había respondido Macedonio con vergüenza. Perdóname. Lo perdono, había dicho Candelaria, pero nunca voy a olvidar que me vendió para salvar a los demás. Esas palabras habían sido como puñaladas para Macedonio, pero también habían demostrado a Águila de Hierro que esta niña tenía una fuerza interior extraordinaria. El viaje a la ranchería Apache había durado 4 días a través de territorio montañoso que Candelaria nunca había visto. Durante el viaje, Águila de Hierro había comenzado a cumplir su promesa de tratarla como familia, en lugar de como propiedad. Le había dado el mejor lugar para dormir cada noche. Había compartido su comida equitativamente y había respondido pacientemente a todas las preguntas que ella había hecho sobre la vida apache. ¿Es cierto que los apaches comen niños?, había preguntado Candelaria la primera noche. ¿Tú comes niños?, había respondido Águila de Hierro, con lo que podría haber sido humor. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué los apaches lo haríamos? Somos personas, igual que ustedes. ¿Es cierto que torturan a los prisioneros? Algunos lo hacen, igual que algunos mexicanos torturan a prisioneros apaches. Había respondido honestamente. La guerra hace que algunas personas se vuelvan crueles. ¿Usted tortura prisioneros? Águila de Hierro había guardado silencio por un momento. Antes lo hacía. Después de que mataron a mi familia, quería que todos los mexicanos sufrieran como yo había sufrido. Yo me es ahora. Ahora entiendo que el dolor no se cura causando más dolor, había dicho. Mi hija no regresará aunque yo mate a 1000 soldados. Durante el viaje, Candelaria había comenzado a ver a Águila de Hierro no como el salvaje feroz de las historias, sino como un padre devastado que estaba tratando de encontrar razones para seguir viviendo. Cuando llegaron a la ranchería Apache, Candelaria se había sorprendido por lo que encontró. No era un campamento primitivo, sino una comunidad bien organizada con casas sólidas, jardines prósperos y familias que claramente se cuidaban mutuamente. Una mujer apache mayor llamada Abuela Sabía se había acercado cuando llegaron. ¿Esta es la niña mexicana?, había preguntado en apache. Sí, había respondido Águila de Hierro. Se llama Candelaria. Va a vivir con nosotros. Abuela Sabia había examinado a Candelaria con ojos perspicaces. Es fuerte, había dicho finalmente en español, pero también asustada. ¿Cómo la vamos a tratar? Como a mi hija adoptiva, había respondido Águila de Hierro sin dudar. ¿Hija adoptiva?, había preguntado Candelaria sorprendida. Esa es la razón por la que te traje aquí, había explicado Águila de Hierro. No para ser sirvienta, sino para ser mi hija, si tú quieres. ¿Por qué haría eso?, había preguntado Candelaria, aún sin poder creer lo que escuchaba. Porque perdí una hija, y tú perdiste un padre que te valorara como mereces, había respondido él. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente a sanar. Antes de continuar con lo que pasó, si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío,
y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Candelaria, han tenido que ser fuertes cuando el mundo las falló. Ahora sí, descubramos qué pasó cuando esta niña vendida por las deudas de su padre, descubrió que había encontrado al padre que siempre había merecido tener. Durante las primeras semanas en la ranchería Apache, Candelaria había experimentado una transformación gradual de cautiva aterrorizada a miembro valorado de una nueva familia. Águila de Hierro había cumplido cada promesa que le había hecho, tratándola no como sirvienta, sino como la hija que había perdido. Le había dado una habitación propia en su casa, decorada con artesanías hermosas y pieles suaves. Le había proporcionado ropa Apache finamente trabajada, que era más elegante que cualquier cosa que había tenido en su vida anterior. Y más importante, le había dado algo que nunca había experimentado completamente: atención paternal dedicada. ¿Qué quieres aprender hoy?, le preguntaba Águila de Hierro cada mañana. ¿Puedo elegir?, había preguntado Candelaria la primera vez, sorprendida por tener opciones. Puedes elegir todo sobre tu vida de ahora en adelante, había respondido él. Solo te pido que elijas wisely. Candelaria había decidido aprender todo lo posible sobre la cultura apache, no por obligación sino por curiosidad genuina. Había aprendido el idioma apache con facilidad sorprendente. Había dominado técnicas de artesanía que requerían años de práctica, y había desarrollado habilidades de supervivencia que la hacían capaz de prosperar en el desierto. Pero más importante que las habilidades técnicas, era el cambio en su manera de verse a sí misma. En lugar de ser la hija mayor sacrificada por las necesidades familiares, se había convertido en alguien cuyas opiniones eran valoradas, cuyos talentos eran desarrollados y cuyo bienestar era prioritario. Eres muy inteligente, le había dicho Águila de Hierro después de que ella había aprendido a leer símbolos apaches en solo 2 semanas. ¿Sabía tu padre lo inteligente que eres? No creo que le importara, había respondido Candelaria honestamente. Solo veía bocas que alimentar. Su pérdida es mi ganancia, había dicho Águila de Hierro. Una mente como la tuya no debería ser desperdiciada. Había comenzado a enseñarle no solo habilidades domésticas, sino conocimientos de liderazgo. Le había explicado cómo funcionaba la política tribal, cómo se tomaban decisiones importantes, cómo se resolvían conflictos. ¿Por qué me enseña esto?, había preguntado Candelaria. Soy solo una niña mexicana. Eres mi hija adoptiva, había corregido Águila de Hierro. Y algún día podría ser líder. Los líderes necesitan entender cómo funciona el poder. La tribu había aceptado a Candelaria con una facilidad que la había sorprendido. Los niños apache habían sido especialmente acogedores, felices de tener una hermana mayor que les contaba historias mexicanas y les enseñaba juegos nuevos. Hermana Candelaria, le habían comenzado a decir, cuéntanos sobre las ciudades mexicanas. Ella había descubierto que tenía talento natural para la enseñanza, creando lecciones que mezclaban conocimientos mexicanos y apaches de maneras que beneficiaban a ambas culturas. Abuela Sabia había observado esta integración con aprobación creciente. La niña mexicana está trayendo nuevas ideas sin rechazar nuestras tradiciones, había comentado a Águila de Hierro. Eso es sabiduría. Es exactamente lo que necesitábamos, había acordado Águila de Hierro. 6 meses después de su llegada, había ocurrido algo que había cimentado completamente la relación entre Candelaria y su padre adoptivo. Una epidemia de fiebre había atacado a la ranchería, especialmente severa entre los niños pequeños. Las medicinas apaches tradicionales no estaban funcionando, y varios niños habían muerto ya. Candelaria había recordado remedios que su abuela le había enseñado, combinaciones de hierbas mexicanas que podrían ayudar con la fiebre. ¿Crees que funcionarían con niños apaches?, había preguntado Águila de Hierro cuando ella había mencionado los remedios. No sé, pero deberíamos intentarlo, había respondido Candelaria. No podemos permitir que mueran más niños. Trabajando con los curanderos apaches, Candelaria había adaptado los remedios mexicanos para usar plantas locales disponibles.
Su conocimiento de lectura había sido crucial para recordar las proporciones exactas que su abuela había escrito en un cuaderno viejo. Los remedios habían funcionado espectacularmente. Dentro de una semana, todos los niños enfermos habían comenzado a recuperarse y no murió ninguno más. «Salvaste a nuestros niños», le había dicho Águila de Hierro con lágrimas en los ojos. «No hay regalo más grande que pudieras darme». «Solo hice lo que cualquier persona haría», había respondido Candelaria modestamente. «No, hiciste lo que solo tú podías hacer», había corregido él. «Usaste conocimientos de 2 culturas para salvar vidas. Eso es extraordinario». Después de la epidemia, el estatus de Candelaria en la tribu había cambiado completamente. Ya no era vista como la niña mexicana adoptada, sino como una curandera respetada y un puente valioso entre culturas. Pero había sido el primer año de su llegada cuando había ocurrido el evento que había transformado todo. Una mañana de primavera, Águila de Hierro había encontrado a Candelaria llorando en silencio mientras trabajaba en el jardín. «¿Qué te preocupa, hija?», había preguntado usando por primera vez la palabra hija, de manera completamente natural. «Echo de menos a mis hermanos», había admitido Candelaria. «Me pregunto si están bien, si tienen suficiente comida, si me recuerdan». Águila de Hierro había entendido inmediatamente. Candelaria había encontrado una nueva familia, pero eso no borraba su amor por la familia que había dejado atrás. «¿Quieres visitarlos?», había preguntado. «¿Podría?», había preguntado Candelaria con esperanza. «Eres mi hija, no mi prisionera», había respondido Águila de Hierro. «Si quieres ver a tu familia, iremos a verlos». El viaje de regreso a Santa Bárbara había sido completamente diferente del viaje original. Candelaria ya no era una niña asustada siendo vendida, sino una joven confiada, acompañada por un padre adoptivo que la amaba. Cuando llegaron al pueblo, la reacción había sido de shock total. Candelaria llevaba ropa apache finamente trabajada, hablaba con confianza y se movía con la gracia de alguien que sabía que era valorada. «¿Candelaria?», había murmurado Emerenciana, su madre, cuando la había visto. «¿Eres tú?». «Sí, mamá», había respondido Candelaria corriendo a abrazar a su madre. La reunión había sido agridulce. Sus hermanos menores habían crecido y habían tenido que madurar rápidamente sin su hermana mayor. Macedonio había conseguido trabajo temporal en una mina nueva, pero la familia aún luchaba con la pobreza. «¿Cómo te han tratado?», había preguntado Emerenciana, examinando a su hija con ojos maternales. «Mejor de lo que jamás soñé», había respondido Candelaria honestamente. «Águila de Hierro me adoptó como su hija. Me ha enseñado, me ha cuidado, me ha amado». Macedonio había salido de la casa cuando había escuchado voces y se había quedado paralizado al ver a su hija y al apache que se la había llevado. «¿Vienes a llevarte a otro de mis hijos?», había preguntado con miedo. «Vengo porque mi hija quería ver a su familia», había respondido Águila de Hierro calmadamente. «¿Su hija?». «La adopté», había explicado Águila de Hierro. «Es mi hija en todos los sentidos excepto el biológico». Candelaria había visto que sus hermanos menores estaban claramente desnutridos y había sentido una punzada de culpa por haber estado viviendo en abundancia mientras ellos luchaban. «¿Puedo ayudarlos?», había murmurado a Águila de Hierro. «¿Cómo quieres ayudar?». Candelaria había hablado directamente con Macedonio. «Papá, si vienes a trabajar para nuestra ranchería, puedes traer a toda la familia. Hay trabajo honesto, buena comida, y los niños pueden aprender». «¿Los apaches aceptarían a una familia mexicana?», había preguntado Macedonio incrédulo. «Aceptarían a la familia de mi hija», había respondido Águila de Hierro. «Si ustedes quieren trabajar honestamente». La oferta había sido tentadora, pero Macedonio había tenido miedo. «¿Y si no funciona? ¿Y si nos rechazan?». «Entonces los ayudaré a establecerse en otro lugar», había prometido Águila de Hierro. «Pero creo que funcionará». 3 meses después, toda la familia Villalobos había llegado a la ranchería apache. La integración había sido gradual pero exitosa. Macedonio había encontrado trabajo como minero,
usando sus habilidades para ayudar a los apaches a extraer minerales valiosos. Emerenciana había enseñado técnicas de tejido mexicanas a las mujeres apaches. Los hermanos menores de Candelaria habían crecido como niños apaches, completamente bilingües y biculturales. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Candelaria? ¿Habrías tenido el valor de perdonar al padre que te vendió y ayudar a tu familia incluso después de lo que te hicieron? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Tu historia importa, pero la verdadera prueba de la relación entre Candelaria y Águila de Hierro había llegado cuando ella cumplió 18 años. Ya eres adulta, le había dicho Águila de Hierro en su cumpleaños. Puedes elegir tu propio camino en la vida. ¿Qué significa eso?, había preguntado Candelaria. Significa que si quieres regresar al mundo mexicano, te ayudaré. Si quieres casarte con un hombre apache, te daré mi bendición. Si quieres hacer algo completamente diferente, te apoyaré. ¿Y si quiero quedarme aquí y ayudarte a liderar la tribu?, había preguntado Candelaria. ¿Eso es lo que quieres? Es lo que quiero, había confirmado Candelaria. Esta es mi familia ahora. Estos son mi gente. Quiero usar lo que he aprendido para ayudar a que prosperen. Águila de Hierro había sonreído con el orgullo más profundo que había sentido desde la muerte de su hija biológica. Entonces comenzaremos tu entrenamiento formal como líder, había anunciado. Durante los siguientes años, Candelaria se había convertido en una figura única en la región fronteriza. Una líder apache nacida mexicana que servía como puente entre culturas. Su capacidad de entender ambas perspectivas la había hecho invaluable en negociaciones comerciales y diplomáticas. Había establecido rutas comerciales que beneficiaban a ambas comunidades. Había desarrollado tratados de paz que habían reducido el conflicto en la región. Y había creado sistemas educativos que preparaban a los niños apaches para prosperar en un mundo cambiante. A los 21 años, había sido formalmente reconocida como sucesora de Águila de Hierro, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona no nacida apache en la historia tribal en ser designada como futura jefa. Eres más de lo que jamás soñé cuando te adopté, le había dicho Águila de Hierro durante la ceremonia de reconocimiento. Has honrado la memoria de mi hija perdida convirtiéndote en la hija que siempre esperé que fuera. Y usted me dio la oportunidad de convertirme en quien realmente soy, había respondido Candelaria. Me salvó de una vida de supervivencia y me dio una vida de propósito. Pero su historia estaba a punto de enfrentar su mayor desafío cuando el pasado regresó de manera inesperada. Don Crisóstomo Maldonado, el usurero que había causado la venta original de Candelaria, había escuchado rumores sobre la niña mexicana que se había convertido en princesa apache. Su codicia había sido despertada por historias de oro apache y rutas comerciales prósperas. Había viajado a la ranchería con una propuesta que había creído irresistible. Quería comprar de vuelta a Candelaria para casarla con su hijo Aristóbulo y así obtener acceso a la riqueza apache. Vengo a reclamar a la muchacha que compré hace años, había anunciado cuando llegó a la ranchería con varios hombres armados. Nadie compró a nadie, había respondido Águila de Hierro fríamente. Yo adopté a una hija. Su padre me debe dinero todavía. Había mentido don Crisóstomo. Ella es garantía de esa deuda. Candelaria había salido a enfrentar al hombre que había causado indirectamente su venta años antes. Ya no era la niña asustada de 14 años. Era una mujer de 23 años, líder reconocida que irradiaba autoridad natural. Don Crisóstomo, había dicho con calma, usted fue pagado por completo hace años. No tiene ningún derecho sobre mí. Eres mexicana, había rugido el usurero. No puedes ser líder apache, es antinatural. Soy apache por adopción y mexicana por nacimiento, había respondido Candelaria. Eso me hace más fuerte, no más débil. Vienes conmigo ahora mismo para casarte con mi hijo, había ordenado don Crisóstomo. No, había dicho Candelaria simplemente. Te compré. Eres mi propiedad. Nadie es propiedad de nadie, había intervenido Águila de Hierro.
y mi hija no va a ningún lugar que no quiera ir. Don Crisóstomo había cometido entonces el error fatal de amenazar con violencia. «Si no viene voluntariamente, la llevaré por la fuerza», había gritado, haciendo una seña a sus hombres armados. En ese momento había aparecido algo que don Crisóstomo no había esperado. Toda la tribu apache había emergido de sus casas, armados y listos para defender a su líder adoptiva. Pero había sido Candelaria quien había resuelto la situación de manera que demostraba completamente cómo había crecido. «Don Crisóstomo», había dicho con una voz que llevaba autoridad absoluta, «usted puede retirarse pacíficamente, o puede explicar al gobierno mexicano por qué atacó una ranchería apache pacífica para secuestrar a una líder tribal». «No me amenaces, niña». «No es amenaza, es información», había respondido Candelaria. «Tengo tratados comerciales con el gobierno mexicano. Si algo me pasa, esos tratados se cancelan y miles de pesos en comercio se pierden. ¿Cree que el gobierno va a estar feliz con usted?» Don Crisóstomo se había dado cuenta de que había subestimado completamente a la niña que había ayudado a vender años antes. Además, había continuado Candelaria, «Mi padre adoptivo es jefe de guerra apache. Si me toca, declarará guerra personal contra usted. ¿Quiere enfrentar a Águila de Hierro en combate?» La mención del nombre había hecho que los hombres de don Crisóstomo retrocedieran visiblemente. Águila de Hierro tenía reputación de ser implacable con los enemigos. «Esto no termina aquí», había murmurado don Crisóstomo mientras se retiraba. «Sí termina aquí», había declarado Candelaria. «Y si vuelve, será tratado como invasor hostil». Después de que se fueron los intrusos, Águila de Hierro había mirado a su hija adoptiva con orgullo completo. «Manejaste eso perfectamente», le había dicho. «Usaste inteligencia en lugar de violencia, autoridad en lugar de amenazas». «Me enseñó bien», había respondido Candelaria. «Te enseñé algunas cosas», había corregido Águila de Hierro. «Pero la sabiduría para usarlas viene de ti misma». Durante los años siguientes, Candelaria había continuado desarrollándose como líder excepcional. Había establecido escuelas que educaban a niños apaches en habilidades tanto tradicionales como modernas. Había creado sistemas de comercio que habían hecho próspera a su tribu, y había servido como diplomática entre múltiples grupos. Cuando Águila de Hierro había muerto pacíficamente en 1895, a los 56 años, había sido sucedido sin controversia por Candelaria, quien se había convertido en la primera jefa mujer en la historia de su tribu. Su liderazgo había sido tan exitoso que había atraído atención nacional. Periodistas habían venido a escribir sobre la mujer mexicana que se convirtió en jefa apache y había sido invitada a hablar en conferencias sobre relaciones interculturales. En 1900, a los 37 años, Candelaria había escrito una carta que había sido publicada en periódicos de todo México. A los padres que enfrentan dificultades económicas, sus hijos no son mercancías que pueden venderse para resolver problemas. Son personas con potencial extraordinario, que merecen oportunidades de desarrollarse. A los que juzgan a las familias adoptivas no tradicionales, el amor verdadero no requiere sangre compartida. Requiere compromiso mutuo, respeto y dedicación al crecimiento del otro. A las mujeres jóvenes que sienten que sus circunstancias las limitan, su origen no determina su destino. Con las oportunidades correctas y el trabajo duro, pueden convertirse en versiones de sí mismas que nunca imaginaron posibles. Fui vendida a los 14 años por las deudas de mi padre. Esa venta me llevó hacia el padre que siempre había merecido tener y hacia una vida de propósito que nunca habría encontrado de otra manera. A veces las tragedias más grandes se convierten en las bendiciones más inesperadas. Candelaria había liderado su tribu durante 30 años más, hasta su muerte en 1925, a los 62 años. Durante su liderazgo, había transformado una tribu tradicional en una comunidad próspera que servía como modelo de integración cultural exitosa. Su funeral había sido atendido por representantes de docenas de tribus apaches, funcionarios del gobierno mexicano
y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su ejemplo de liderazgo inclusivo. En su lápida, junto a la de Águila de Hierro, habían escrito: Candelaria Villalobos, Águila de Hierro. Ella fue vendida como mercancía. Él la adoptó como tesoro. Juntos demostraron que las familias verdaderas se forman cuando los corazones eligen amarse sin condiciones. Su historia se había convertido en leyenda, contada durante generaciones como prueba de que las circunstancias del nacimiento no determinan las posibilidades de la vida, que la paternidad verdadera se mide por el amor y el compromiso, no por la biología, y que a veces las situaciones más desesperadas nos guían hacia los destinos más extraordinarios. Su legado había perdurado en las escuelas integradas que había establecido, en las leyes que eventualmente habían prohibido la venta de niños, y en la demostración viviente de que el amor adoptivo puede ser tan poderoso como cualquier lazo de sangre. En un mundo donde el abandono infantil y la explotación siguen siendo realidades dolorosas, la historia de Candelaria es un recordatorio de que cada niño merece una familia que vea en él no una carga, sino un tesoro. Que las segundas oportunidades pueden ser mejores que las primeras, y que los padres verdaderos son aquellos que eligen serlo, no aquellos que están obligados por accidente biológico. Si tú también has sentido que te juzgan por las decisiones que tomas para proteger a quienes amas, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo superaste esa situación, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Y tal vez, en algún lugar en las montañas del norte de México, los espíritus de una niña que fue vendida pero se convirtió en líder, y de un padre que perdió una hija pero ganó otra, siguen recordándonos que las familias más hermosas son aquellas que se forman cuando alguien decide ver potencial donde otros ven problemas, y amar donde otros ven solo transacciones. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Candelaria más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.